Las bendiciones del nuevo pacto. Las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. Están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. Jesus is coming soon. Maranatha. Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos las bendiciones recibidas en el nuevo pacto. Las bendiciones recibidas en el nuevo pacto. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, las bendiciones recibidas en el nuevo pacto, hemos de tener en cuenta que las condiciones por las cuales puede ganarse la vida eterna bajo el nuevo pacto son las mismas que había bajo el antiguo pacto. Perfecta obediencia. Perfecta obediencia. Bajo el antiguo pacto había muchas culpas de carácter atrevido e insolente para las cuales no había una expiación especificada por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley, si lo reciben por fe como Salvador personal. Si lo reciben por fe como Salvador personal. a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo, confiando en sus méritos para que les quite los pecados. en el mejor pacto, somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. Somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado, El poder está en el don gratuito de Cristo. una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan poniendo su alma desvalida sobre Cristo. he aquí, queridos amigos y hermanos, las grandes diferencias de las promesas dadas entre los dos pactos. En el primer pacto, habían culpas de carácter en las que se ofrecían muchos sacrificios y ofrendas de diferentes tipos, como los corderos, las palomas, los bueyes y hasta las vacas rojas, los cuales, por medio del derramamiento de la sangre de estos animales, el pecador arrepentido recibía el perdón. Pero en este, el nuevo y mejor pacto, la promesa es de que Cristo ha derramado su sangre, sí, su preciosísima sangre para perdonar a todo aquel que se arrepiente y confiese sus pecados. Cristo lo hace limpio por medio de su sangre. Recordemos siempre, queridos amigos y hermanos, que el poder está en el don gratuito de Cristo Jesús para perdonar y limpiar nuestros pecados. ¿Qué mejores promesas que esta? Y es así como Las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. El Señor especifica: Haré así y así con todos los que se vuelvan a mí, abandonando el mal y escogiendo el bien. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. todos los que humillan su corazón, confesando sus pecados, hallarán misericordia, gracia y seguridad. Hallarán misericordia, gracia y seguridad. Al mostrar misericordia al pecador, ¿ha cesado Dios de ser justo? Ha deshonrado su santa ley y de aquí en adelante pasará por alto la violación de ella. Dios es constante, no cambia. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Vida eterna para todos los que quieran obedecer la ley de Dios. y entonces es así como Los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto. Por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no estas condiciones. ya que es de esta manera como El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. Los atributos de Dios son impartidos al hombre capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable del Señor. ¿Por qué, pues, los que pretenden creer en Dios son inestables, volubles, indignos de confianza? ¿Por qué no rinden su servicio cordialmente como si estuvieran bajo la obligación de agradar y glorificar a Dios? Es suficiente que tengamos una idea general de lo que Dios exige. Debemos conocer por nosotros mismos
sabemos cuáles son sus órdenes y cuáles nuestras obligaciones. Las condiciones del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Si de esto se trata la vida y el pacto de Dios, entonces surgen las preguntas para meditar. Y más aún, cuando en medio del pacto Dios nos imparte poder y valor asegurándonos su carácter, su ley en medio de nuestro corazón a fin de capacitarnos para que actuemos con misericordia y bondad, entonces surgen las preguntas para reflexionar. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? Profesamos estar siguiendo a Cristo. Pretendemos ser cristianos. ¿Revelamos por lo tanto ser semejantes a Cristo? ¿Servimos inteligentemente al Salvador? ¿El amor de Dios fluye continuamente de nosotros hacia otros, en palabras y hechos? ¿Confesamos a nuestro Redentor? ¿Conformamos nuestras vidas con sus santos principios? ¿Somos puros e inmaculados? Los cristianos deben mantener firme hasta el fin el principio de su confianza. No es suficiente hacer profesión de fe. Deben soportarse pacientemente todas las pruebas y resistirse valientemente todas las tentaciones. La fe solo se puede mantener sometiendo la religión cristiana a la prueba de la práctica, demostrando de esta manera el poder transformador de la religión y la fidelidad de sus promesas. Ya que El placer de Dios y su voluntad son que las bendiciones conferidas al hombre sean dadas en perfecta plenitud. Él ha hecho provisión para que toda dificultad pueda ser vencida y cada necesidad sea satisfecha por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, ha dispuesto que el hombre perfeccione un carácter cristiano. Dios quiere que contemplemos su amor. Sus promesas dadas tan gratuitamente a todos los que no tienen méritos en sí mismos. Quiere que dependamos plena, agradecida y jubilosamente de la justicia que Cristo nos proporciona. Escucha sin reservas a todos los que acuden a Dios en la forma que Él ha establecido. Queridos amigos y hermanos, pues veamos en la forma cómo Dios estableció y completó su pacto. La muerte y la resurrección de Cristo completaron su pacto. Antes de ese tiempo se revelaba por medio de símbolos y sombras que señalaban hacia la gran ofrenda que sería hecha por el Redentor del mundo, ofrecida como promesa por los pecados del mundo. Los creyentes eran salvados antiguamente por el mismo Salvador de ahora. Pero era un Dios velado. Veían la misericordia de Dios en símbolos. La promesa hecha a Adán y a Eva en el Edén era el evangelio para una raza caída. Se había dado la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y que ésta le heriría en el calcañar. El sacrificio de Cristo es el glorioso cumplimiento de todo el sistema hebreo. Ha salido el sol de justicia. Cristo, nuestra justicia, está brillando esplendorosamente sobre nosotros. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, comprendamos que Cristo no disminuye lo que demanda de los hombres para salvarlos. Cuando Cristo inclinó la cabeza y murió como una ofrenda sin pecado, Cuando por la mano invisible del Omnipotente fue rasgado en dos el velo del templo, se abrió un camino nuevo y vivo. Ahora todos pueden llegar hasta Dios por los méritos de Cristo. los hombres pueden aproximarse a Dios porque el velo fue rasgado. No necesitan depender de un sacerdote o de sacrificios ceremoniales. A todos se les da la libertad de ir directamente a Dios por medio de un Salvador personal. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, y aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor, y es la de que Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. pues de esto escribió David en el Salmo 32. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad, y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los siglos ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar
luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, recordemos que Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios hallará perdón. ¿quién está dispuesto a aceptar esas promesas? ¿Quién está dispuesto a humillarse ante Dios? La invitación está. Justificados pues por la fe, tenemos paz, sí, y perdón por medio del unigénito Hijo de Dios de la promesa. Dios les bendiga rica y poderosamente. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios y nos vemos en un próximo programa. Que la divina presencia del Hijo de Dios habite en vuestros corazones y todos seamos más que vencedores en esta nueva y próxima semana que comienza. Estos son los deseos de este ministerio, las perlas escogidas de los testimonios.